iglesia. Vamos rápidamente a lo que nos toca el día de hoy. No quiero dejar pasar el momento. Ahorita, si ven a un maestro de Vida Kids, denle un abrazo y díganle muchas gracias por tu esfuerzo. Tengamos o no tengamos hijos, de verdad es bien lindo lo que hacen, verlos ahí con toda la actitud, ver a jovencitos, hombres casados, gente muy ocupada, gente muy creativa y muy ilusionada, de todos ahí sirviendo. Me llena mucho el corazón y de verdad se han esforzado en gran manera para tenerles ahí algo muy digno y muy edificante para sus hijos. Entonces, si los ven, díganles gracias. Muy bien, nada más, fin del comunicado. Romanos 12, 1 al 2, por favor. Es un versículo que muchos conocemos. Hoy quiero repasarlo porque tenemos un tema diferente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ojo con el número 2, es el clave. Y no se adapten a este mundo. Otras versiones dicen no se conformen. Otras versiones dicen no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre Santo, te pido que la semilla que vas a plantar hoy en nuestro corazón a través de tu palabra pueda llevar fruto. Padre, que cualquier circunstancia que quiera obstruir, Señor Jesús, el fruto que da tu palabra en nuestra vida sea quitada. Haznos, Señor Jesús, celosos de lo que hemos recibido para cultivarlo, para regarlo, para darle seguimiento y que estas verdades puedan anclarse muy dentro de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Si me pueden poner porfa el cronómetro, porque si no ya saben que nos vamos a las 3. ¿Sí? Ay, sí. Alguien dijo, órale pues, arrancamos, gracias. Muy bien, me pareció apropiado que tener una especie de mensaje conmemorativo, porque el 31 de octubre de este año se festeja nuevamente un año más de la Reforma Protestante. Finalmente, no es común que acontecimientos históricos se mezclen en la predicación de un domingo. Sin embargo, es un acontecimiento que explica por qué estamos aquí, ¿me explico? Si tú no eres católico, sea cual sea la denominación, entonces eres protestante. Y sea cual sea la denominación a la que perteneciste o aún te identificas con, eres protestante. Y el protestantismo inicia propiamente un 31 de octubre de 1517, cuando un monje agustino, Fray Martín Lutero, le apetece iniciar un debate académico con sus similares y pega 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. ¿Por qué las pegó ahí? ¿Por qué las clavó ahí? Porque era el tablero de avisos local. No era un acto de revolución ni de insurrección. Era una invitación al diálogo que Dios en su providencia permitió que sucediera, porque las implicaciones de eso todavía las estamos viviendo. Todavía vemos las consecuencias. Las consecuencias fueron de grandes repercusiones inmediatamente. Para muchos historiadores eso da por concluida la Edad Media, con todo y su oscurantismo, con todo y su poco avance científico, con todo y su gran superstición. En el momento en que la Reforma Protestante sucede, se da inicio a la modernidad y se da inicio a una nueva época en el mundo, y todo parte de una reforma a la iglesia. No fue una reforma científica, política, fue una reforma a la iglesia.
y las implicaciones sociales, políticas, intelectuales, en todos los rubros de la humanidad que tuvo una reforma a la iglesia, aún las estamos experimentando. Hoy quiero recobrar precisamente este tema, y no desde un trasfondo histórico. No vinieron a sentarse a escuchar una conferencia histórica de lo que sucedió hace 506 años. Hoy quiero remontarme al núcleo mismo de lo que es la reforma. ¿Qué es una reforma? Es el retorno a una fe bíblica. Es el corazón de lo que Romanos 12:2 nos dicen. No se conformen, no se adapten. Por lo tanto, quien se reforma es aquel que no se conforma. Quien no se conforma, quien no se hace al molde que el mundo está tratando de imprimir en tu vida, en tu ideología, en todo lo que haces, quien no se adapta a ese molde es alguien que constantemente se está reformando. A lo largo de la historia, el discurso de los reformadores fue cobrando vida. Es decir, a lo largo de la historia, viéndolo en retrospectiva, se pudo resumir la reforma protestante en 5 grandes postulados. El primero de ellos, y esto es en orden, es completamente aleatorio. El primero de ellos, que fue precisamente el motivo de la controversia, es el sola fide o sola fe. La salvación es por la fe sola. ¿Por qué? Porque en ese momento la Iglesia Católica tenía otras ideas acerca de cómo alguien era justificado, cómo una persona podía ser justo delante de Dios. Ahora, no hay mucho para dónde hacerse. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fin del discurso. Cuando Martín Lutero lee también en Romanos, para que vean la implicación de esta carta tan bella, que el justo por la fe vivirá, se desata toda una serie de emociones en su corazón, de ideas en su cabeza, y decir, es que solo es la fe en Cristo. No se necesita hacer algo para obtener lo que ya fue puesto ahí por gracia. El único medio para acceder a la gracia que Dios ya derramó sobre nosotros es la fe en Cristo. Y se da entonces. Luego se viene otro que es muy importante también. Al menos en esa época, este segundo también se convierte en uno muy interesante, porque es el sola escritura. Sola escritura. La sola Biblia es la autoridad máxima, inerrante, infalible y suficiente para todo ser humano. Ya entonces se deja fuera de la discusión al Papa, al magisterio de la Iglesia, a la tradición. La Biblia se convierte en la autoridad máxima del creyente. Y todo creyente buscará entonces adaptarse a lo que la Biblia dice. Adaptarse y regir su vida por lo que la palabra inspirada de Dios enseña. Y esto creó grandes cambios socialmente hablando. Esto empezó a estrujar desde su mero cimiento a toda la sociedad de ese momento. Y luego vienen otros: sola gracia, solo Cristo y sola gloria de Dios, que a lo largo de este mensaje vamos a ir también desarrollando. Simplemente es que necesito entrar en materia porque se puede alargar este asunto. Muy bien. Después de todo este embrollo histórico y de todo lo que empieza a resultar, lo que sucede de pronto es que hay un ministro de la iglesia de lo que hoy se conoce como Países Bajos, que da origen a una frase, y es la que inspira este sermón. Después, cientos de años después de la Reforma, este ministro, que no estaba como que en el negocio de hacer frases, así como desmotivaciones.com o esas
sitios de frasecitas que luego estamos ahí compartiendo como maquinitas. No estaba en ese asunto, ¿no? Ni en los dailyverses.net, no. Él se da cuenta de que la iglesia siempre debe estar reformándose. Él viene y arma este pensamiento que es Ecclesia reformata semper reformanda. La iglesia reformada siempre reformándose. ¿Y cuál es la iglesia reformada? Nosotros. La iglesia que nace de la reforma necesita estar constantemente reformándose. De ahí tomamos toda una serie de interpretaciones. Pero lo que bíblicamente nos es dable interpretar es que aunque la iglesia pueda sufrir reformas estéticas, reformas tecnológicas, ciertas adaptaciones al medio en el que nos encontramos, existe una reforma que siempre será la más importante, la más auténtica y propiamente dicho, la única que a Dios le importa. Es aquella donde el corazón vuelve a la palabra. Es aquella donde el corazón se expone delante de Dios y le dice: Dios, escudriñame. ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito quitar? ¿Qué necesito corregir? La parte de la religión, dice este monje, que siempre necesita ser, no era monje, pero era ministro, ya no existían los monjes en ese tiempo para la iglesia reformada. La parte de la religión que siempre necesita ser reformada es el corazón humano. Una religión vital y una fe auténtica deben ser cultivadas constantemente. El formalismo, la indiferencia y el conformismo deben ser combatidos enérgicamente por un fiel creyente. De eso se trata la verdadera reforma del corazón. Porque actualmente la iglesia nunca ha parado, nunca ha dejado de reformarse. Pero cuando prestamos atención, lo único que hemos ido sufriendo de época en época, sí han sido de pronto unas leves llamaradas de fuego, pero de ahí en más, la mayoría de las veces, todo es estético, todo es infraestructural, paredes negras, luces, eso no va a estar. De hecho, cuando llegamos aquí ya estaba la bodega así. Y ya sabíamos que ya no estaba de moda tener pared negra. O sea, ya había cambiado y ahora lo que cultivaba, de hecho, los neurocientíficos dicen que lo que cultiva mejor el aprendizaje es que haya luz solar y que todo esté iluminado. Y eso es lo que hace que alguien capte mejor una palabra, una clase, lo que sea. Entonces, démonos cuenta de esto. Si nos seguimos moviendo únicamente en base a temas estéticos, al mismo tiempo estéticamente nos empezamos a quedar atrás. Nunca vamos a lograr estar en la completa vanguardia estética. Así que mejor ocupémonos de lo que importa, el corazón humano. Así que hoy quiero llevarte y darte evidencia bíblica de cómo una reforma sucede a uno de los grandes eventos que cambió la historia del pueblo de Israel. Es la reforma liderada por Esdras. Esdras capítulo 9, por favor. Déjame darte un poquito de contexto. Esdras es un escriba, es un tipo muy culto, es un tipo muy capacitado, tiene todo el pedigrí, es descendiente del mismo sacerdocio de Aarón, tiene todas las credenciales necesarias y es enviado de Babilonia para llegar nuevamente a su ciudad natal, Jerusalén. El contexto de esto es que antes Judá había sido arruinada por completo por Nabucodonosor. Toda su gente había sido llevada cautiva.
se da la profecía de que 70 años nada más iba a durar ese cautiverio. Y 70 años después, Ciro el Grande, Ciro rey de Persia, decreta que todos los deportados judíos pueden regresar a su ciudad. Después, en un segundo contingente, llega Esdras. Y Esdras viene con toda la actitud. Esdras viene totalmente motivado porque, wow, Dios nunca los abandonó. Dios dijo que 70 años iba a durar el cautiverio producto del pecado, de la idolatría, de la rebeldía. Ese cautiverio estaba profetizado desde la ley de Moisés. Moisés les había dicho, si me obedecen, aquí está todas las bendiciones. Si desobedecen a Dios y hacen lo que los pueblos paganos de los alrededores están haciendo, lo que va a suceder es que en algún momento va a llegar una nación y los va a llevar cautivos. Y parece ser que durante cientos de años pasó desapercibida esta advertencia hasta que fue demasiado tarde. Entonces Esdras viene con una gran tarea: reformar el estado espiritual de una ciudad que no solamente estaba arruinada en su infraestructura y en su estética, estaba arruinada en su corazón. Esdras, a diferencia de Nehemías, que es contemporáneo de él, no viene a levantar el ánimo y a levantar murallas. Él viene a levantar el corazón de las personas. Y lo que sucede en su historia me apasiona, me encanta, y es un ejemplo vivo de cómo Dios levanta líderes y de cómo Dios nos insta a ser esos líderes que se levanten a generar grandes cambios en su forma de vivir. ¿Cuál es el escenario que entonces vamos a encontrar en Esdras capítulo 9? Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Se los he dicho muchas veces. ¿Cuál era el propósito de las leyes dietéticas? ¿Cuál era el propósito de que Dios fuera tan específico en tantos detalles? Ley ceremonial, ley civil, ley moral, perfectamente redactada. ¿Cuál era el propósito de esos 512 preceptos? Bueno, hacer del pueblo de Israel un pueblo diferente. A través de que ellos siguieran esas normas y esas leyes, ellos inmediatamente, aún viviendo con estos colindantes de diferentes culturas, iban a generar una separación. Esta separación es y será siempre el modelo perfecto de la santidad que Dios demanda de sus hijos. Pero lo que sucede cuando le dicen no se han separado, para nosotros el tema es: siguen siendo igual que ellos. No son santos como su Dios es santo. Están buscando encajar, están buscando amoldarse, están buscando quedar bien, tener alianzas. Dios nunca les llamó a tener alianzas, les llamó a estar separados. No conforme. Este es el diagnóstico que le dan a Esdras. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Ahora, por prácticas detestables entendemos lo peor de lo peor, que puede ir desde matrimonios fuera del orden de Dios y puede escalar hasta el sacrificio de niños a los dioses cananeos, como Moloch. Siempre escalaba a ese punto. Cuando llegaba la degradación a ese punto, Dios ya siempre castigaba al pueblo de Israel, enviaba su juicio de inmediato. Entonces, la calidad espiritual de estas personas en estos versículos nos queda bien clara que estaba muy decadente. Este es el escenario que Esdras llega a presenciar, y lo que sucede es que Esdras se agüita bien gacho. Esdras viene con toda la actitud
viene con dinero para reedificar el templo. El templo era el centro de la adoración. La vida religiosa del pueblo de Israel se entendía en función del templo. Y Esdras venía con dinero dado por el mismo gobernante en turno del gobierno persa y viene a restaurar la adoración. Y él tiene una expectativa que cuando le dan este diagnóstico, dice que se sienta, se arranca la barba, se rasga las ropas y se queda pasmado un buen rato. No conforme con eso, con no separarse, había un mandamiento muy sutil. Estaban uniéndose también con mujeres extranjeras. Otra cosa que Dios les había dicho, no hagan. Es dentro del pueblo de Dios de donde deben escoger a sus mujeres. Entonces era la situación moral, era la situación familiar, era una degradación absoluta lo que Esdras estaba viviendo. Versículo 3 nos da cuenta de la reacción de Esdras. Dice, al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, me senté completamente horrorizado. Esto produce un fuerte malestar en el corazón de Esdras porque su expectativa era una. Él no se había dado cuenta de todo el trabajo que el corazón de Israel tenía que hacer. ¿Sabes qué es lo que yo puedo especular que le dolía en el corazón a Esdras? El saber, no hemos aprendido la lección. Acabamos de ser desterrados 70 años por estas mismas cosas. Dios providencialmente pone un gobernador que no es judío y este gobernador dice, primer acto de gobierno, que se regresen los judíos y que edifiquen su templo y que empiecen a hacer sacrificios a su Dios y adorar a su Dios. O sea, no tienes cuenta en la antigüedad de otro gobernante que otorgue el derecho de libertad religiosa. En clase de derechos humanos me enseñaban este antecedente. Ciro, rey de Persia, dándole libertad religiosa al pueblo. Y yo, wow, tan importante fue en la sociedad. ¿Y qué pasó con la sociedad israelita? No habían aprendido nada. O sea, es como, no están viendo la situación. Y bueno, no la estaban viendo efectivamente. Avanzó con la historia. Entonces, viene algo muy importante, que es para que se presente el esquema y la situación más apta para una reforma del corazón, una reforma de la verdadera adoración y de la verdadera religión. Dice el versículo 4, entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Ahí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. ¿Sabes qué es muy importante aquí? Que Esdras no estaba solo. Que había hombres depositados, ya había esos líderes de corazón que sabían que la situación no era la mejor. Vaya, no era la mejor, era la peor posible quizás. Y hay personas que vienen y acompañan a este líder espiritual, personas que se dan cuenta, al igual que él, de que el pueblo no ha estado haciendo bien las cosas, de que de pronto se han olvidado de algo muy importante, el temor de Dios. Me encanta que hace énfasis en que se reúnen con él todos aquellos que temblaban ante ¿qué? Las palabras de Dios. Sabían en lo más profundo de su corazón que algo tenía que arreglarse, que Dios demandaba así y ellos estaban así. Tenían que hacer algo sustancial. Tenían que verdaderamente empezar a hacer cambios estructurales, físicos, en todo sentido en su vida. Y así sucede.
Quiero avanzar en esta historia y voy a resumir el capítulo 10, que es el último de Esdras. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Dios empieza a través de este grupo de hombres. Quiero creer que eran hombres, dado la forma en cómo la sociedad se organizaba en ese momento. Qué importante es que los hombres nos levantemos, iglesia. Qué importante es que tu esposa deje de ser la más espiritual de la casa. No porque ya apostató a la fe, ¿sí me explico? Sino porque tú ya le sacas la vuelta. Y mientras eso no suceda, el pueblo permanecerá sin separarse. El pueblo permanecerá sin reforma. ¿Por qué crees que es tan atacada la masculinidad bíblica? ¿Por qué crees que es tan atacado el rol del varón? Nosotros mismos lo permitimos. Nosotros mismos incurrimos en excesos. Nosotros mismos incurrimos en falta de atención, en falta de responsabilidad, en un sobreenfoque en la provisión, en el trabajo, dejando de lado todo el sacerdocio al que Dios nos ha llamado. Entonces, para que este momento reformador se diera, tenían que haberse levantado hombres. Y estos hombres de verdad toman actitud y empiezan a hacer una lista y hacen un pacto por escrito de que van a divorciarse de las mujeres extranjeras. Lo que viene a continuación en este periodo de la reforma es que hay que hacer cambios internos y cambios externos. Hasta aquí vamos bien. Me ha tocado estar en muchas etapas de la iglesia donde la iglesia de pronto es confrontada hacia cambios muy importantes, donde la iglesia de pronto es llevada hacia un profundo arrepentimiento. Y hasta aquí va muy bien la iglesia. Pero el punto es que nos pasamos a la siguiente etapa. Todos en nuestra vida hemos experimentado circunstancias que nos llevan a un profundo arrepentimiento, a una profunda humillación, a un quebranto, a una convicción genuina. El problema es que nos quedamos ahí. Y en el momento en que hacemos esas cosas que nos van a traer alivio de conciencia o que nos van a traer alivio del corazón, no seguimos el proceso reformador de nuestra vida. Ya, a ver, ¿qué necesito hacer? Ya no voy a ser tan enojón. Ok, boom, cambié mi carácter. Ya tengo paz, ya mi esposa no se enoja, ya corrijo mejor a mis hijos. Hay paz. Pero no se siguió el proceso. Sí, vivimos el tema de la convicción y nos arrepentimos, y claro que Dios es propicio y da gracia al arrepentimiento, pero no es todo. Lo que sigue es muy importante en la historia del pueblo de Israel en ese momento. No solamente empezaron a dejar las prácticas, no solamente empezaron a divorciarse físicamente de las mujeres extranjeras. Vamos a llegar ahora a Nehemías capítulo 8. ¿Por qué me pasé de uno al otro? Porque para muchos, después de Esdras 10, sigue Nehemías 8. Y leyéndolo es cronológicamente lo más apropiado. No sé cómo se transcribieron los manuscritos, los pergaminos, imagínate. A lo mejor se traspapelaron ahí, pegaron. Pero el punto es que después de Esdras 10 sigue Nehemías 8, y aquí viene lo interesante. Dice el capítulo 8 de Nehemías, versículo 2. Así que el 8 de octubre, miren, andamos más o menos cerca. El sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Y fíjense lo familiar que va a empezar a sonar esto. Ante la asamblea. Una asamblea es una reunión. ¿Y quiénes estaban en esa asamblea? Incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Ok? Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Te acuerdas que te dije de sola escritura?
cómo empezó la reforma hace 506 años? Este patrón Dios ya lo había escrito. ¿Sabes qué tenía este pueblo que hacer? Aparte de arrepentirse, tener cambios internos, tener acciones externas, frutos de ese arrepentimiento, lo que tenía que hacer ahora era escuchar de qué se estaban arrepintiendo y por qué. ¿A quién era el Dios al que le debían esa santidad? Este pueblo venía como maquinitas, haciendo constantemente una serie de ritos sin saber por qué o para qué. Tenían cientos de años sin entender el libro de la ley, sin haberlo abierto. Y ahora, de pronto, comienza una nueva etapa en el pueblo de Israel, donde la ley se lee para todos. El tema con la sola escritura, que tuvo un gran impacto en la sociedad, fue que juntamente, fíjate cómo Dios levanta un Lutero y luego Dios levanta despuesito, unos años después, un Gutenberg que inventa la imprenta. Y cómo a través de la invención de la imprenta, la Biblia empieza a regarse por todos lados. Se empiezan a levantar traductores. Ya había habido antes traductores como John Wycliffe en 1300, nada más que a Wycliffe lo quemó la iglesia en la hoguera. Sorry. Entonces el tema es que ahora ya no podían detener este avance científico. Ya no podían detener el tema de que la escritura estaba en boca de todos. Y no solamente eso, porque ¿de qué le sirve a alguien la Biblia si no la puede leer? Entonces, no solamente vamos a enseñar la Biblia, vamos a enseñarles a todo. Vamos a implementar métodos de educación para que lean la Biblia. Y así, ahí en Suiza, más o menos en esos 1500, muy pocos años después, se inicia una primera escuela gratuita para todos. Todo a través del sola escritura. Todo a través de que la Biblia empiece a llegar a manos de todos. ¿Por qué? Porque el patrón de Dios ha sido que las reformas no se queden solamente en el arrepentimiento, sino que traspasen al entendimiento. Por eso abrí con Romanos 12:2, que ya te lo he dicho tantas veces, que habla de que este es un culto racional. A través de la razón y del entendimiento que Dios nos ha dado, estas verdades empiezan a traspasar a nuestro corazón. Y estas verdades empiezan a generar los cambios necesarios. Ve cómo dice que todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y luego ve lo que dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. ¿Esto es un servicio de domingo? ¿Por qué? Porque aparte había levitas, aparte había adoración después de este momento. Esto es un servicio. Esta es la forma en cómo Dios había empezado a gestar que se diera una reforma espiritual del pueblo. Y ve algo que nunca había sucedido antes. Versículo 8, Nehemías 8:8. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. El tema con la sola escritura es que ahora la Biblia empezó a llegar a muchas personas y también muchas personas empezaron a enseñar la Biblia. El tema es que también se empezó a reformar la liturgia, es decir, la forma en cómo se llevaba el culto. Ya no había misas entonces en latín, que nadie le entendía, nada más el padre sabía lo que estaba diciendo. Y ahora se empieza a compartir la palabra de Dios de esta manera, pero el patrón sigue siendo el mismo. La sola escritura promueve otra cosa muy importante, que era la libertad de conciencia. Antes a la gente la iglesia le decía qué pensar. Ahora a todos la Biblia nos dice qué pensar. Nos dice: transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Nos dice: no te amoldes a este mundo. Nos dice un montón de virtudes, un montón de formas de ver la vida, que es lo que ha constituido la base de la civilización occidental.
que si en la civilización occidental tenemos más o menos libertad, tenemos más o menos muchas cosas buenas que no hay en Oriente, sobre todo en Medio Oriente, es porque esta cosmovisión transformó el entendimiento. Es porque la reforma protestante tiene un eco mucho más pronunciado en Occidente que en Oriente Medio. Muy bien. Dice, leía en el libro de la ley y lo interpretaban versículo 8, segundo párrafo del 9. No se lamenten ni lloren, les dijeron. En un día como este, pues hoy es día sagrado delante de Dios. ¿Por qué decían eso? Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Tan estaba operando ya el entendimiento que el pueblo, al recibir lo que se les estaba enseñando, finalmente estaba teniendo esa convicción en su corazón. Quizás mecánicamente habían empezado a hacer cambios, ahora entendían el sentido de por qué hacer cambios. Quien crea que la Biblia es letra muerta, quien crea que la palabra de Dios es únicamente para poner versículos bonitos en Instagram, yo creo que ni es creyente, la verdad. Yo creo que lo que necesita o lo que anda buscando es un motivador, pero no una transformación absoluta del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Por eso decía Pablo en Romanos 1:16, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra está viva. La palabra en nuestros corazones empieza a gestar cambios importantes. Empieza a conectar el entendimiento con la fe, con una relación viva con Dios. Y entonces todo empieza a caminar. Y esta gente, solo por escuchar, imagínate, este no era un sermón elaborado. Este es un escriba que abre el gran libro y empieza, versículo 1, y ya la gente estaba teniendo estragos en su corazón, pero les dice, espérense, este es un día de festejar, vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos, se los digo yo también a ustedes, y bebidas dulces, les dije dulces, no embriagantes, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante del Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida, a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Este rollo se empezó a descontrolar muy bonito. Ahora todo tenía significado. Ahora, a partir de que la escritura les es compartida, de que se les clava en la mente, de que hay entendimiento en el corazón, estas cosas empiezan a desencadenar un gran gozo dentro de ellos. Un gran gozo que verdaderamente todo se debe a que la escritura está abierta para nosotros. Amados, yo creo que no tengo que dar más evidencias. Tenemos que empezar a exponernos personalmente e individualmente más a la palabra de Dios. Pero de veras, con razón. Es que no me entra, pastor. Te va a entrar, te lo aseguro. ¿Sí? Por eso decía Jeremías que la palabra es como martillo que golpea. Entonces, Dios sabía que había cabezas muy duras dentro de su pueblo y que también su palabra es un martillo que va a empezar a golpear la dureza del corazón hasta que estas realidades empiecen a bajar en su corazón, para que lleguemos a una verdadera reforma religiosa, a una verdadera reforma del corazón, para que permanezcamos constantemente en una reforma sustancial, de fondo en nuestras vidas. La batalla se tiene que pelear en el intelecto, en plantarte frente a la palabra de Dios y empezar a ser transformado por ella. Muy bien. Entonces, Nehemías 8:12, al haber entendido las palabras de Dios, el pueblo se fue con gozo. Hasta este punto de la historia,
El solo haber escuchado las palabras de Dios, el solo haberle dado rienda suelta a la ley, empezó a hacer grandes cambios. Ahora, para nosotros, después de la reforma, el haberle dado rienda suelta a la Biblia, también hizo cambios muy buenos, pero también hubo cambios muy malos. ¿Por qué? Porque allá había libertad de interpretación. Cada quien podía interpretar la Biblia. Pero se les olvidaba que la Biblia, si bien puede ser interpretada por todos, no debe ser malinterpretada por nadie. Y lo que sucede es que juntamente con este fuego y este gran empezaron las enseñanzas distorsionadas. Pero esto no es sorpresa. Esto sucedía desde la iglesia primitiva. ¿Sabes cuál fue la primera herejía que combatieron los apóstoles? A los judaizantes. Y para eso está todo el libro de Gálatas. Y para esos que creen que por estar orando por Israel son herederos de las promesas de Abraham y que en Abraham y Abraham y Abraham y Abraham, les recomiendo un libro muy bueno, se llama Gálatas. Entonces, lo que empieza a suceder es que también se distorsionan unas enseñanzas. Por eso Pablo es muy, muy claro en darnos un catálogo de lo que produce la buena doctrina y de lo que produce la doctrina que no es sana. ¿Y qué es lo que produce la sana doctrina? Piedad, un corazón transformado. ¿Y qué es lo que produce una doctrina distorsionada? Veámoslo en el fruto del corazón. Veamos la vida de una persona como puesta en un lienzo y vamos a encontrar áreas donde no se están atendiendo cosas. Lo primero que produce una doctrina distorsionada es una versión del evangelio distorsionado, una versión de Cristo distorsionada. ¿Qué es a donde nos lleva una doctrina equivocada? A una identidad en Cristo que se distorsiona. No sabemos quiénes somos o solo somos una parte de lo que Dios dice que somos. Una parte mutilada de un hombre no es un hombre completo. Por lo tanto, entonces, Dios no solamente le lleva al pueblo de Israel en este proceso de reforma a entender la palabra, sino a volver a su identidad. Dice el versículo 13, Nehemías 8, el 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Los hombres ya estaban también aprendiendo para enseñar. Mientras estudiaban la ley de Moisés, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Es lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y es lo que empieza a hacer al pueblo que vuelva a su identidad. Porque todas estas fiestas que para nosotros ya no son obligatorias, solamente son simbólicas, para ellos era un llamado a volver a su identidad. ¿Y qué les recordaba esta fiesta? Que ellos habían estado en el desierto morando en carpas y que Dios los guió en todo ese proceso en el desierto. Les recordaba que en algún momento y siempre a lo largo de la historia Dios se había hecho cargo de ellos, que Él los sacó de un lugar y los llevó a un nuevo lugar. Amados, cuando empezamos a abrir la escritura, nuestra identidad empieza a restaurarse. Y cuando nuestra identidad en Cristo es restaurada, entonces Dios es más glorificado. Un día en esta misma fiesta Jesús se levanta y dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan el Bautista dice, Juan el Evangelista dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Jesús estaba anunciando en esta fiesta que así como ellos habían morado en tienditas hechas por ellos mismos, un día el Espíritu Santo iba a venir y va a habitar en esta tiendita.
en esta carpa terrenal que Pablo llamaba. El Espíritu Santo iba a venir a meterse un día dentro de nosotros. Para ellos era un recordatorio del amor, de la fidelidad, del cuidado de Dios. Para nosotros, el entender la Escritura y volver a nuestra identidad es recordar algo tan profundo como esto. ¿Por qué soy lo que soy en Cristo? Porque Él me ha dado su Espíritu Santo como un sello de identidad, como un sello de pertenencia. Por lo tanto, ese sello implica que yo haga ciertas cosas, implica que yo abandone otras también. Ese sello es lo que por sí solo me empieza a separar del mundo. Y todo viene de estar escuchando la palabra. El desenlace de esta historia, finalmente, versículo 18. Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. El pueblo se transforma tanto que ahora se da lugar a una nueva clase de liderazgo. Ustedes se acuerdan o se acordarán que en los evangelios leemos de 2 grupos que molestaban mucho a Jesús: los fariseos y los escribas. Aquí es donde los escribas nacen. Nada más que aquí nacen de una forma correcta. Y esto es otro recordatorio muy importante para nosotros. Vamos a atesorar la palabra sin permitir que la palabra nos infle el intelecto. Lo que hace su palabra, de hecho, es mostrarnos nuestra realidad como en un espejo y nos lleva a una vida verdaderamente quebrantada. ¿Cuál fue el error de estos escribas? Es que en un principio tenían toda el hambre por instruir al pueblo, tenían toda la intención de que las familias fueran edificadas por esta información, pero después se volvieron egoístas con el conocimiento, no lo compartían, y aprovechándose de que no lo compartían y de que el pueblo seguía en la ignorancia, entonces ellos controlaban al pueblo. Uno de los grandes aciertos de la Reforma Protestante es que se empezó a acabar con la edad de la ignorancia. El medievo, que era supersticioso, que era oscuro, que era lleno de fanatismo, empieza a quedar atrás, porque la palabra de Dios, la cual dice: lámpara es a mis pies, empezó a alumbrar el entendimiento de las personas. Y se deja a un lado la edad de la ignorancia. Se deja a un lado el fanatismo y la superstición, y es entonces donde empieza a cobrar sentido otro de estos postulados de la Reforma: sola gracia. Porque ya no es a través de rituales, a través de la forma en que Dios se va a agradar de mí. Yo no puedo comprar el favor de Dios a través de ritos, de supersticiones, a través de condiciones para que Él me bendiga. La gracia por sí sola es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Por gracia. Pero es que no dice, no, gracia gratuita, valga la redundancia. Es un regalo. Y de la gracia entonces proviene la gratitud, el agradecimiento. Entonces ya nuestra vida no está marcada por hacer para que Dios me bendiga. Mi vida está marcada como un agradecimiento perpetuo. Desperté hoy, puedo respirar, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque no debería estar respirando, porque nuestras faltas han sido tantas a lo largo de la historia de la humanidad que Dios ya tuvo que haber juzgado nuestras acciones. Sin embargo, Él derramó gracia. Solo por gracia nos invita a una cosa muy importante: no vivamos una fe supersticiosa. No vivamos una fe supersticiosa que cree que porque hace ciertas cosas Dios se enoja o Dios premia. Una fe supersticiosa es esta creencia en el castigo recompensa.
Estoy diezmando, Dios me tiene que bendecir. Error. Estoy teniendo una doble moral, estoy teniendo una doble vida, Dios me va a castigar. Error. Te voy a decir una cosa, Dios te va a bendecir cuando tu alma sea prosperada. Dios te va a bendecir cuando tu corazón sea capaz de resistir esa bendición. Cuando esa bendición no añada tristeza, Dios te va a bendecir. Si estás viviendo apartado de lo que Dios dice, Dios no te va a castigar. Pero como es tu Padre, Dios te va a disciplinar, que es diferente. Porque en la disciplina hay amor. En la disciplina hay castigo a veces. Hay una consecuencia. Y la verdad, la mayoría de las veces la consecuencia nos la ganamos nosotros. No es que Dios mandó que... No. Causa y efecto. Es muy sencillo. Y no vivimos en una fe supersticiosa creyendo que de alguna manera podemos invocar el favor de Dios. Sin embargo, todavía en la iglesia se han metido creencias extrañas, doctrinas equivocadas, malas interpretaciones de la Biblia, donde por ejemplo todavía hay personas anunciando que se pueden hacer pactos con Dios monetariamente hablando. Yo quiero pactar con Dios, ahí te van Dios, $100. ¿Cuándo la Biblia nos enseña que Moisés, Abraham, David o Noé fueron y le dijeron a Dios, yo voy a pactar contigo y me vas a bendecir? Jamás un solo pacto es iniciado por el hombre. Dios, en su soberanía, hacía pactos con los hombres para fines específicos. El otro día me salió un anuncio en la radio cristiana que dice que cierta persona va a ir a Israel a hacer un acto profético que va a desatar el último gran avivamiento en nuestro país. Y yo, por Dios, este cuate con un acto le va a ir a torcer el brazo a Dios y le va a ordenar cuándo va a ser el gran avivamiento en México. Yo le digo a Karen, apunta la fecha, digo, para estar pendiente. Y si no lo apedreamos, como dice la ley, no es grande. Cosas raras que no derivan de lo que la Escritura nos dice, que derivan de una fe ritualística, de una poca o escasa gracia entendida. Y cuando la gracia no se entiende bien, tampoco se desea la santidad. Cuando la gracia no se entiende bien, no reaccionamos a lo que Dios ya ha puesto para nosotros. Una última referencia para cerrar. Esto no era la primera vez que sucedía. En menor escala, Josías, el rey Josías, fue otro gran reformador en el pueblo de Israel. Pero lo que quiero nada más dejarte como tarea es Segunda de Reyes 23, 1 al 28. Y te vas a dar cuenta cuál fue el patrón que siguió Josías en sus reformas. Exactamente el mismo. Arrepentimiento, vuelta a la ley, es decir, para ellos es la ley, para nosotros es la palabra. Y después terminan celebrando una fiesta que hacía cientos de años no celebraban. Dice la Biblia, cuando Josías celebra la Pascua no se celebraba desde los jueces. Cuando Esdras y Nehemías celebran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos no se celebraba desde los días de Josué. ¿Te fijas cómo se pierde la identidad? Pasan los años y la iglesia no sabe por qué hace lo que hace, no sabe para qué está ahí. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y en esas palabras, Él te dice quién es el mero mero. Yo. Él te dice que la iglesia tiene un propósito, ser edificada. Te dice que la iglesia es su posición y te dice que la iglesia termina en Él mismo. Y este es el último gran postulado de la reforma. Solo Cristo. Solo a través de Cristo interpretamos la Escritura correctamente.
Solo a través de la persona de Cristo vivimos una vida cristiana correctamente. Solo a través de Cristo entendemos el amor. Solo a través de Cristo entendemos la libertad. Solo a través de Cristo entendemos el balance perfecto para nuestras vidas entre gracia y verdad. Sí creemos en un Dios de gracia, pero también es un Dios de verdad, porque Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Solo a través de Cristo, como el núcleo, el centro rector de nuestra vida, sola escritura, sola gracia, sola fe, sola gloria de Dios empieza a cobrar un sentido maravilloso. De hecho, no puedes darle gloria a Dios si no vives a través de Cristo. Sin entender la persona de Cristo como la estatura del varón perfecto. No es un hombre sentado en el Vaticano, con todo el respeto que me merece ese hombre piadoso, pero él no es el varón perfecto, ni es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo. No hay mediadores, no hay auxiliares, no hay nadie que pueda hacer la sola chamba que Él hizo, que es verter su sangre por ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Solo Cristo, y a través de solo Cristo viene la sola gloria de Dios. Cuando Esdras está orando por arrepentimiento para la iglesia, es decir, Israel, que te invito también a que cuando leas Israel lo sustituyas a veces mentalmente como iglesia, y veas que como el pueblo de Israel también tenemos esos momentos de idolatría, tenemos esos momentos de infidelidad, esos momentos de lejanía, pero que también siempre Dios está buscando acercar a su pueblo, como dice Oseas, como la gallina quiere recoger a sus polluelos. Bueno, le he puesto mucha atención a las oraciones que vienen en la Biblia. Jesús ora, Pablo ora, Esdras ora. Muchos grandes hombres de Dios hacen oraciones. Y el ponerle atención a esas oraciones te da el entendimiento de cómo debemos orar en cada situación, pero también cómo ellos ven a Dios en cada situación. Y quiero cerrar con esto. ¿Por qué no te ponemos de pie? Nos ponemos de pie. Gracias, terminé barrido. Es el 9:7, no sé si se los pasé, Beto, ahí no te veo. Esdras 9:7. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Lo que Esdras comienza diciendo. Por esa razón nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, la corrupción estaba en todos los niveles. Hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. ¿Sabes cuál es el desenlace más triste para la iglesia después de la reforma? Que algunas iglesias se hermanaron con el Estado. No hay nada más triste que pudo haber hecho la iglesia. Y tienes a la iglesia luterana en Alemania, se volvió la iglesia oficial. Ahorita dándole rienda suelta a la ideología de género hasta en sus servicios, en sus credos, en toda su liturgia. Todo es arcoíris para la iglesia luterana. Cada vez que una iglesia se vuelve la iglesia oficial, se vuelve y queda a merced de los reyes de la tierra. Es que es el mismo patrón. Dios no se contradice, hay una separación. Y gracias a Dios por los hombres que se fueron levantando con la idea de separación iglesia-estado, porque esa es la forma en cómo debe permanecer. La iglesia no debe de militar para asuntos políticos y no debe de permitir que la política empiece a tener injerencia en por qué hace lo que hace. Vuelvo al punto central. Yo edificaré mi iglesia. Es la voz de Dios hablando. Pero Esdras tiene un conocimiento tan profundo de quién es su Dios y dice, toma nota del versículo 8, Esdras 9:8. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia,
Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. La iglesia pospandemia ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque yo veo cómo lo que queda es un remanente que Dios preservó por alguna razón. Y si hoy estás aquí, no estás solamente al azar. Dios ha preservado un remanente, pero Dios nos ha concedido, como dice Esdras, un breve espacio de gracia. Es decir, en este breve espacio de gracia los hombres nos seguimos equivocando. En este breve espacio de gracia la iglesia sigue cometiendo errores. Pero este breve espacio de gracia es el escenario perfecto para que se geste una reforma absoluta de nuestro corazón. ¿Por qué puedo seguir reformando mi corazón? Porque hay un paréntesis. Hay un paréntesis. En el plan perfecto de Dios hay un paréntesis que se llama el pacto de gracia. Y ese pacto no fue hecho por ninguno de nosotros ni con todo nuestro dinero. Se firmó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos permite a ti y a mí que la iglesia siga reformándose, que la iglesia siga cambiando y que el corazón siga siendo escudriñado por Dios. Porque ve cómo se ve nuestra identidad. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. ¿Cómo agarro este texto para mi vida? Porque Dios me sacó de la esclavitud del pecado. Y Dios aún nos ha dado gracia en la sociedad para que líderes y autoridades, aun que no conocen a Dios, nos concedan el reunirnos, nos concedan el que tú puedas seguir haciendo negocios. Pero eso es parte de la gracia de Dios, el que podamos seguir operando, el que su favor esté inclusive sobre nosotros para con aquellas personas que no le conocen. Y nos permite reconstruir un lugar de adoración que para ellos era el templo. Y nos permite reconstruir alrededor de nuestra adoración un muro de santidad que para ellos son las murallas, pero para nosotros la santidad y el temor de Dios son lo que evita que pequemos. Todo por un breve espacio de gracia. Todo porque la iglesia no se quedó como estaba. Todo porque hubo personas que no se contentaron con la situación que estaba sucediendo en sus corazones. Todo porque hubo hombres y mujeres que se expusieron ante la palabra de Dios. Porque hubo líderes que temblaron ante las palabras de Dios. Y así, amados, es como se reforma el corazón. Porque no vamos a reformar el corazón de 200 personas en un solo domingo a la vez, sino cada persona en lo individual. Cada jefe de familia tendrá que hacer lo propio y tendrá que poner su corazón delante de la justicia de Dios mediante el espejo de la palabra, para darse cuenta de cuáles son aquellas cosas que necesitan cambiar y que vivamos en una constante renovación. Señor Jesús, queremos venir primero delante de ti en arrepentimiento. Muéstranos, Señor Jesús, que la estatura del varón perfecto todavía no la hemos podido alcanzar. Porque es la verdad, porque es un proceso, y como tú no vienes, seguramente este proceso sigue en boga. Señor Jesús, queremos ser transformados, queremos parecernos a ti, no al mundo. Queremos romper nuestros pactos con la sociedad, nuestras alianzas que nos unen al mundo, pero que nos separan de ti, Señor Jesús.
costumbres, amistades, palabras, hábitos, toda clase de acciones, Dios, que hoy probablemente si hago un estudio de mi vida comparado con lo que tú demandas de mí, no salga muy bien librado, Señor Jesús. Pero es mi deseo seguir siendo reformado. Es mi deseo que como parte y como miembro de tu iglesia, tu Espíritu Santo me siga ataviando, me siga perfeccionando, para que el día en que el novio regrese nos encuentre sin mancha y sin arruga. Haz de esto una oración individual y empieza a decirle a Dios estas cosas que hoy quizás te incomodan. Déjame decirte que si te incomoda, eso es una buena señal. Es una señal de que el Espíritu Santo sigue hablando a tu corazón. Es una señal de que tu conciencia no se ha cauterizado y aún puede ser informada por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Hoy no simplemente conmemoramos, Dios, un acontecimiento histórico. Recordamos que tu palabra nos ha invitado a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Que si aún mi teléfono se necesita actualizar constantemente, ¿por qué yo no lo habría de hacer, Dios? ¿Por qué yo no habría de buscar conformarme a ti y de reformarme hacia el mundo? Señor Jesús, que no tengamos por barata la gracia que hemos recibido y que aceptemos que en este espacio en el cual tu ira se ha retirado y nos has permitido cometer errores y nos has permitido intentar y nos has permitido buscar, es solamente porque eres un Dios de gracia y eres un Dios de amor que busca que tu iglesia sea santificada. Gracias, Dios, por tu palabra que nos lava, por tu palabra que es como martillo, que es como espada, que es como un espejo para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por recordarnos que necesitamos partir de ese lugar para reformar todas nuestras vidas. No nos permita, Señor Jesús, ser una iglesia que se estanca, que se conforma, sino una, Señor Jesús, que se reforma constantemente a tu voluntad. Dios, reforma mi familia, reforma, Señor Jesús, aún las ideas que yo he coleccionado de ti. Esta doctrina con la que he alimentado mi vida necesita ser puesta en tela de juicio. Necesita ser expuesta ante la palabra de Dios para que yo pueda hacer los cambios necesarios en mi vida, Señor. Ora un momento por la persona que tienes enseguida. Puedes poner la mano con mucho respeto sobre quien está a un lado de ti y decirle: Dios, no le permitas quedarse tal cual está. Trae una fuerte convicción acompañada de un fuerte entendimiento del por qué tú nos trajiste hasta este lugar, por qué tú nos has elegido, por qué tú nos has predestinado, por qué tú nos has sellado con tu espíritu. ¿Por qué, Señor Jesús? Dale un fuerte sentido de propósito, Señor Jesús, y de gratitud. Una vocación ferviente de darte gloria a ti con todo lo que hacemos. No quedarnos con nada para nosotros. No quedarnos con nada de reconocimiento, ni nada, Señor Jesús, que opaque tu precioso nombre, sino que toda mi vida sea un sacrificio y un olor fragante para ti. Señor, oro por mi hermano en la fe para que tú lo edifiques, para que tú lo fortalezcas, para que tú lo arraigues en amor, para que tú lo hagas un hombre o una mujer entendido de los tiempos,
para que tu Espíritu Santo le incomode y no le permita adaptarse, sino que le invite, le exhorte, Dios, a reformarse constantemente. Como dice tu palabra, a ser transformado. En el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que en la historia has hecho para que hoy estemos aquí, expuestos ante tu verdad. En el nombre de Jesús.